Bienvenidos hermanos, bienvenidos a todos. Es un gusto que hoy nos acompañen a nuestra segunda reunión de hoy y damos gracias a Dios por sus vidas. Nos gozamos, nos alegramos porque están aquí, así que sean bienvenidos hoy a esta, la Iglesia Impacto, ¿verdad? Quiero que me acompañen a todos a orar y a dar gracias a nuestro Dios, primeramente a pedirle al Señor que nos ayude en este tiempo. Así que oremos juntos. Señor, gracias te doy. Te pido, Señor, tu ayuda para compartir tu palabra. Te pido tu dirección, Señor. Tu denuedo, Señor, el denuedo para compartir tu palabra, Señor. Y prepara nuestros corazones y transfórmanos, Señor. Ayúdanos, te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, y estamos estudiando el Evangelio de Lucas y la semana pasada vimos acerca del anuncio a los pastores. Hoy estudiaremos sobre la presentación de Jesús en el templo. Vamos a tocar los versículos del 21, Lucas 2, 21 al 40. Y solo déjenme decirles que para la presentación de Jesús en el templo había que cumplir ciertas ordenanzas que estaban en la ley. Por ejemplo, una de estas ordenanzas era la circuncisión del niño a los 8 días y la otra era la purificación de los padres antes de ir a la presentación de Jesús en el templo. Cuando Jesús es presentado en el templo, aparecen dos personajes que son muy interesantes. Estos son Simeón y Ana. Simeón y Ana eran dos personas de edad avanzada que se gozaban de ver al Mesías, se gozaban de ver a Jesús, quien era el Mesías prometido. Ellos alabaron a Dios y se gozaron por ver que Dios cumple sus promesas, que Dios mandó al Salvador de nuestros pecados, el Salvador para el pueblo escogido por Dios. Entonces vamos a leer Lucas 2, 21, vamos a leer hasta el 24. Dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Entonces, como les decía, lo primero que vamos a ver es lo que la ley demandaba antes de presentar a Jesús en el templo, lo que la ley demandaba. Y lo primero que vamos a ver es acerca de la circuncisión. Esta era una ordenanza en el pueblo de Israel. Y vamos a ver el versículo 21 que dice así: cumplidos 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Entonces, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño. La pregunta que debemos hacernos es: ¿qué es la circuncisión? La circuncisión es un rito que consiste en cortar el prepucio del niño a los 8 días de nacido. Esto lo hacían por varias razones. Una principal es que Dios lo ordenaba en su palabra. Primero, en Génesis 17, 10 al 14, si me acompañan. Génesis 17, 10 al 14, ahí podemos ver la ordenanza. Dice así, Génesis 17, 10 al 14: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues en la carne de vuestro prepucio, y será señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará
mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Entonces, este era un mandato de parte de Dios de circuncidar al niño a los 8 años, a los 8 días, no a los 8 años, a los 8 días de haber nacido. Y esta era una señal del pacto entre Dios y Abraham y entre su descendencia. Ahora, esta es una de las razones para circuncidar al niño. Otra es que la circuncisión trae beneficios para la salud, como una higiene más sencilla, menos riesgo de padecer infecciones y entre las mujeres menos riesgo de padecer o de morir incluso. También es una lección espiritual. Número 3, la circuncisión es una lección espiritual que nos hace ver la necesidad de limpiarnos del pecado que se transmite desde Adán. O sea, en Romanos 5:12 nos habla acerca de cómo se transmite el pecado desde Adán hasta nosotros. Dice Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Entonces Romanos 5:12 nos dice que el pecado entró por un hombre y por el pecado vino la muerte, pero la muerte pasó a todos los hombres. Todos los que descienden de Adán nacen muertos espiritualmente, nacen sin una relación con Dios. Y eso pasó a todos, por cuanto todos pecaron. Todos somos pecadores, no nos hacemos pecadores, nacemos pecadores. Y esto, la circuncisión hablaba de una necesidad de quitar esa vieja naturaleza pecaminosa, de quitar esa naturaleza que traemos de Adán. Ahora bien, este rito no tiene valor sin la fe. El mismo Abraham, que se le dio este mandato, el mismo Abraham no fue justificado por hacer esto, sino que fue justificado por la fe. Romanos 4:11 nos dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. La circuncisión solo era una señal del pacto entre Dios y Abraham, pero era una señal de alguien que ya había creído. O sea, no tenía valor si no era un verdadero creyente, si no había creído en Dios. En Gálatas 5:6 nos dice que para nosotros ya no tiene valor. Dice Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, no es la circuncisión, sino es la fe en nuestro Señor Jesucristo lo que tiene valor para nosotros. ¿Qué es lo que ha querido Dios para nosotros siempre? Dios ha querido cambiar nuestro interior, no nuestro exterior. Dios quiere que circuncidemos nuestro corazón. En Jeremías 4:4, ese era el propósito desde el Antiguo Testamento. Jeremías 4:4, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. El Señor quiere cambiar nuestro corazón. En Romanos 2:28 al 29 nos dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu y no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres sino de Dios. Dios siempre ha querido cambiar nuestro corazón. Dios quiere transformar nuestras vidas, un cambio en nuestras vidas interior. Jesús se circuncidó, pero no porque Él fuera pecador, no porque Él quitara algo de simbolizar que iba a quitar algo de su pecado. La verdad que Jesús no era un pecador, pero esto lo hizo
para cumplir las leyes establecidas, para cumplir, porque Jesús cumplió con todas las leyes. Ahora, vemos en Mateo 3:14 al 15, dice, cuando Jesús fue bautizado por Juan, dice así, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Él cumplió con todas las leyes, nuestro Señor cumplió con todo, fue perfecto y cumplió porque estaba establecido así, no porque tuviera pecado alguno. ¿Qué es lo que quiere Dios de nuestra vida? Quiere quitar el pecado de nuestro corazón, y esto lo hace por medio de recibir a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Si nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Él y lo recibimos como Señor y Salvador, Él quita el pecado de nuestras vidas. Yo les pregunto, ¿ha cambiado Dios tu corazón? ¿Ha quitado el pecado de tu corazón? ¿Has entregado tu vida a Cristo verdaderamente? ¿Lo has recibido como el Señor y Salvador de tu vida? Pero lo es en realidad en tu vida. Se ve en tu vida que Jesucristo es el Señor de tu vida, que Él ha cambiado, que cuando las demás personas te miran de afuera pueden decir, verdaderamente ese hombre ha cambiado o esa mujer ha cambiado, ha sido transformada. ¿Realmente es Cristo el Señor de tu vida? Y el versículo 21 también dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Entonces, en medio de la circuncisión, en medio de este rito de la circuncisión, también ocurría algo más. Se le ponía el nombre al niño. Era muy común hacer esto, era una práctica común y corriente para los judíos poner el nombre en la circuncisión, y familiares y amigos venían a este momento tan especial. De hecho, vemos el ejemplo en Lucas 1:59 al 60, cuando Juan fue bautizado el 8º día. Dice, aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Entonces el mismo día le pusieron ese nombre, ese día de la circuncisión le pusieron el nombre a Juan. Y le pusieron, vamos al versículo 21, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. José y María, eran justos y obedientes a la ley de Dios, y obedecieron al mandato o a lo que les dijo el ángel de que le debían poner Jesús. Ahora, ¿qué significa ese nombre de Jesús? Jesús es una transliteración del nombre hebreo Josué, y ese nombre significa Jehová es salvación, Él es el Salvador. Y la verdad que Jesús es el Salvador de nuestros pecados. Jesús nos salva de nuestros pecados. Miremos en Mateo 1:21, que dice así, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es el Salvador de nuestros pecados. Pregunta, ¿no es algo que deseamos realmente, ser salvados de nuestros pecados? ¿No es lo que queremos, ser librados de nuestros pecados? ¿Qué es lo que constantemente hacemos? Es pecar. Jesús es el que nos libra de nuestros pecados. Jesús es el Salvador de nuestros pecados. Jesús es el que nos libera de nuestros pecados. Yo les pregunto ahora a ustedes, ¿quieren ser libres de los pecados? ¿Quieren verdaderamente tener libertad sobre el pecado? Y eso solo lo da Jesucristo. Solo Jesús puede libertarnos del pecado. Yo te pregunto también, ¿has sido salvado de los pecados? ¿Has recibido a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida? ¿Has sido libertado de tus pecados? Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Lo que nos hace libres es Jesucristo. Quien nos hace libres del pecado es nuestro Señor Jesucristo.
Yo te pregunto, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está? ¿No estás cansado del pecado? ¿No estás cansado de seguir pecando y seguir cayendo y cayendo más en eso? Jesús es el que nos da libertad del pecado. Pero si no has confiado tu vida en Jesús, si no le has entregado tu vida a Jesús, Él no te puede salvar. Si no le dices, perdóname, Señor, me arrepiento de mis pecados y quiero que tú seas el Señor y Salvador de mi vida. Si no lo haces, no puedes ser libre de los pecados. Solo Jesús nos libera, solo Jesús nos da la libertad de nuestros pecados. Ahora vamos a ver la segunda ordenanza, que es la purificación de los padres. En el versículo 22 dice: y cuando se cumplieron los días de purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, o sea, en la ley la mujer que daba luz quedaba impura durante 40 días si tenía un hijo varón, pero si tenía una hija quedaba impura el doble de tiempo, o sea, 80 días. La ley en la palabra de Dios en Levítico 12, 2 al 5 habla de esto. Dice: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda, y al 8º día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Estas eran las leyes. Esto era lo que mandaba el Señor. Y estas leyes tenían como propósito tanto higiénico como espiritual. Era una ley espiritual, pero también era algo de higiene también. ¿Qué debía presentar en la purificación? ¿Cómo podía ser esto de la purificación? Bueno, en Levítico 12:6 dice: cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Entonces se traía un sacrificio en la purificación, un sacrificio de un cordero, o si no, y un palomino o una tórtola. Entonces esto era para la purificación. Pero si alguien no tenía para traer un cordero, entonces había también, para esas personas que eran pobres, también había en la ley algo que dice así, Levítico 12:8: y si no tiene suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas y 2 palominos, uno para holocausto y el otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. O sea, esto era algo que se hacía para aquellas personas que eran pobres. Podían escoger daban esta ofrenda que era algo menos, algo de acorde a su situación económica. Pero ¿qué nos dice acerca de Jesús? ¿Qué nos habla esto acerca de Jesucristo? Primero, Jesucristo vino a nacer no en una familia rica, vino a nacer en una familia pobre. El Rey de Reyes y Señor de Señores, el que es el dueño del oro y la plata, el que es el dueño de todo lo que existe, vino a nacer en un lugar humilde, con una familia pobre. Fue anunciado a los rechazados vinieron a ver a Jesucristo. El anuncio no fue a aquellos ricos, sino a los pobres y rechazados. Y saben, pensaríamos que debía ser en los gobernantes, que debían ser todas las personas importantes que debían venir a Jesús, pero no fueron los importantes, sino los rechazados, los menospreciados. Y saben, nos dice mucho,
Porque Jesús en su pobreza nos dio grandes riquezas. Jesús en su pobreza nos enseñó las grandes riquezas, nos dio las grandes riquezas que Él tenía para nosotros. Nos dio el perdón de pecados, nos dio la justificación, nos dio la vida eterna, nos ha dado tantas cosas. Se entregó Él mismo para nosotros. 2 Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Tenemos las riquezas más grandes en Cristo Jesús. El Rey de Reyes se hizo lo más bajo para enriquecernos a nosotros, darnos las riquezas más grandes, darnos el perdón de nuestros pecados, darnos salvación, justificación, vida eterna. Luego, después de esto, ocurre la presentación en el templo. Ahí puse en el versículo 23, pero es en el versículo 22. Dice: le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. La presentación también era algo que estaba establecido en la ley de Dios. Era parte de la ley de Dios también. En Éxodo 13:2 habla sobre esto. Dice: conságrame todo primogénito, cualquiera que abra matriz entre los hijos de Israel, así de hombre como de los animales, mío es. El Señor decía: todo primogénito, tanto de animales como de hombres, mío es, decía el Señor. ¿Y por qué lo decía el Señor? También en Éxodo 13, del 12 a 15, habla sobre esto: dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te pregunte tu hijo, diciendo: ¿qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico a Jehová todo primogénito macho, y redimo al primogénito de mis hijos. O sea, todos les pertenecían, todo aquel primer hijo, todo aquel primogénito, aquel hijo primogénito, aquel animal que nacía, que era primogénito, también le pertenecía al Señor, pues de él es por esto que sucedió en Egipto. Ahora, como le pertenecía al Señor, se podía redimir, o sea, se podía rescatar. Ese hijo le pertenecía al Señor, pero Dios también en su gracia permitía que se pudiera rescatar ese hijo. En Éxodo, en Números 3, 12 al 13 dice así: he aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas, porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombre como de animales, míos serán, yo Jehová. Entonces Dios permitía el poder rescatar a ese hijo primogénito. Entonces Jesús iba a ser llevado al templo para ser presentado, y ahí poder pagar para ser rescatado, para que sus padres pudieran tener ese primer hijo. Y la cantidad que pagaban era 5 siclos. Habla así de una moneda en ese tiempo, una forma de pago. ¿Y qué nos quiere decir el Señor con esto? Bueno, Jesucristo fue llevado para ser presentado, pero también se pagó un rescate por Él, ¿verdad? Aunque nuestro Señor Jesucristo, pues Él es el Señor de señores, ¿verdad? No necesitaba todo esto, pero sin embargo, para cumplir la ley de Dios, ¿verdad? Y fue dedicado también a Dios.
nosotros también hemos sido consagrados por medio de nuestro Señor Jesucristo. En 1 de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros hemos sido consagrados a nuestro Señor. Si nosotros hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, ahora somos parte de esa familia de Dios. Hemos sido consagrados. Somos, dice, real sacerdocio, nación santa. Hemos sido santificados y apartados para nuestro Señor, y para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, para que anunciemos de Jesucristo, para que anunciemos de aquel que nos salvó. Pero la pregunta aquí es: ¿has consagrado tu vida a Jesús? ¿Eres parte del pueblo de Dios? ¿Realmente eres parte de ese pueblo de Dios? ¿Puedes decir eso en tu vida? Realmente yo soy parte de ese pueblo de Dios. Soy parte he sido consagrado mi vida al Señor, he sido apartado para el Señor. Ahora vamos a ver, después de la presentación del templo, mientras ocurría la presentación, mientras llevaban a Jesús para presentar en el templo, se presentaron dos personajes ahí bien interesantes. Uno era Simeón, y la otra era Ana. Y vamos a conocer un poquito sobre Simeón. Dice el versículo 25: y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Entonces, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón. ¿Quién es Simeón? La pregunta aquí. Su nombre significa Dios ha escuchado. Dios ha escuchado. Probablemente era un anciano, es lo más probable, era un anciano. Y no se vuelve a mencionar después acerca de Simeón, pero este hombre, se menciona dos características de este hombre: era justo y piadoso. Ahora, la Biblia habla de que no hay ninguno justo. La Biblia dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero aquí habla de alguien que había sido justificado. En Génesis 15:16 habla de que habla acerca de Abraham, dice así: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham fue justificado por la fe. Abraham fue justificado por la fe. Aún en el Antiguo Testamento vemos que la gente es justificada por la fe y no por las obras. La gente no podía cumplir la ley de Dios. No había forma. Toda persona es pecadora. Toda persona está perdida sin el Señor. Pero Abraham es justificado por la fe porque creyó en Dios, le creyó a Dios. También este hombre, Simeón, es un hombre justo, es un creyente verdadero. Cuando habla que es justo, habla acerca de alguien que es un creyente. La otra característica es piadoso. En el griego es eulabés y significa devoto, uno que refleja uno que venera personalmente, alguien que es cauteloso también. Y estos dos términos nos describen a Simeón como un creyente verdadero y como alguien que había sido justificado por la fe, así como Abraham, un hombre que vivía una vida que reflejaba devoción a Dios, alguien que era devoto a Dios, pero también era precavido en su forma de obedecer y honrar a Dios, alguien que era cauteloso de cumplir, de honrar a Dios, de obedecer a Dios. Alguien que daba ejemplo con su vida. También se menciona cuál era su espera. En el versículo 25 también nos dice: esperaba la consolación de Israel. Esperaba la consolación de Israel, dice. Ahora, la palabra consolación es paraclesis en el griego y tiene que ver con consuelo, ánimo, descanso. Y lo que quiere decir es que Simeón esperaba a aquel que era el consuelo, aquel que
traería el consuelo para el pueblo, el consuelo de nuestros pecados, como dicen las bienaventuranzas: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahora, ¿quiénes son los que lloran? Son los que lloran por su pecado. Son aquellos que miran su necesidad de Cristo y lloran por su pecado. Miran su necesidad, miran su interior y dicen: soy un pecador, necesito el perdón, necesito ser perdonado de mis pecados. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cuando una persona viene y mira su miseria, su pecado, y llora por su pecado y dice: necesito al Salvador, ellos van a ser consolados porque son perdonados. Aún como creyentes, nosotros somos pecadores y nos duele cuando le fallamos a nuestro Señor. Nos duele cuando le fallamos y cuando no obedecemos. Pero somos consolados por nuestro Señor porque Él nos perdona nuestros pecados. Él nos da el consuelo. Él nos da el consuelo que necesitamos. Yo te quiero preguntar hoy: ¿es Cristo tu consuelo? ¿Realmente el Señor te ha perdonado de tus pecados? ¿Has recibido a Jesús como el Señor de tu vida y Él te ha consolado y te ha dicho y te ha perdonado tus pecados? Primera de Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si no has recibido a Cristo como Señor y Salvador, no tienes ese consuelo. No eres parte del pueblo de Dios y no tienes el consuelo de del perdón. Pero si hoy le dices: Jesús, perdóname, Dios, perdona mis pecados. Si hoy le dices: perdóname mis faltas, y te humillas delante de Él y le reconoces como el Señor de tu vida y le entregas tu vida, Él te perdonará y te consolará. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahora, no solo el consuelo, es el consuelo para todos nosotros, porque aquí dice: esperaba la consolación de Israel, pero nosotros también somos parte de ese pueblo. En Efesios 2:13 al 14 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahora nosotros en Cristo Jesús somos parte de ese pueblo. Ahora en Cristo Jesús nosotros ahora ya no somos, no estamos separados del pueblo de Dios, somos parte del pueblo de Dios. ¿Hay alguno que necesite ser consolado? ¿Hay alguno que llora y se siente miserable porque sabe que es un pecador? ¿Hay alguno que necesita a Cristo Jesús como su Señor y Salvador? Y aunque seas creyente y si estás viviendo una vida de desobediencia, puedes decirle hoy: perdóname, Señor, perdona mis pecados, no quiero vivir así, en desobediencia, y Él te perdonará. Pero solo los que lloran por su pecado, los que se arrepienten. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, a este hombre el Espíritu Santo le guiaba. En el versículo 26 dice: y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. La obra del Espíritu Santo no solo fue desde Pentecostés en adelante. La obra del Espíritu Santo ha sido desde antes. El Espíritu Santo ha estado trabajando en la vida de las personas. Hay una diferencia entre las personas de antes del Antiguo Testamento y las que están después de Pentecostés.
El Espíritu Santo antes solo estaba como alrededor de los creyentes, pero no estaba en el creyente. Venía al creyente, pero no moraba con el creyente. Pero ahora nosotros, Cristo, el Espíritu Santo mora en nosotros, vive en nosotros. Y ahora que mora en nosotros, podemos ver aquí, podemos tener, esa ayuda del Espíritu Santo para vivir en santidad, para seguir, para que nuestra vida sea transformada cada vez más. Tenemos el Espíritu Santo, Dios mismo morando en nosotros. Y hablando de Simeón, dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese el ungido del Señor. Este hombre, siendo guiado por el Espíritu Santo, fue movido a ir a este lugar, al templo. También se le reveló que no vería la muerte antes de que viese el ungido del Señor. Dice el 27, y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, dice, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo, cuando hablamos de es que él lo tomó en sus brazos, él estaba gozoso y bendijo a Dios. Esa palabra bendecir tiene que ver con hablar bien, pero también tiene que ver con alabanza. Realmente Simeón estaba alabando a Dios por ver al Consolador, por ver aquel que era el Mesías prometido, por ver aquel que era el Salvador de nuestros pecados. La palabra que utiliza para bendición o para bendición es eulogeo, que es bendijo, bendito, bendiciendo, hablar bien, de alabanza. Realmente Simeón estaba alabando a Dios y dice en el versículo 29, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Él tenía paz porque había visto al Salvador del mundo, porque había conocido al Salvador y lo había tomado en sus brazos y daba alabanza a Dios por esto. Qué grande privilegio poder cargar al Salvador del mundo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, en los brazos de este hombre común. Pero se le dio este privilegio, aquel que no es conocido, aquel que no lo vemos, una persona que amaba al Señor, pero se le dio este privilegio, alguien desconocido. No eran los gobernantes que el Señor escogió, sino a este hombre Simeón. Y alabó a Dios. Y despides a tu siervo en paz. Él tenía paz por ver la consolación de sus pecados y de los pecados de todos aquellos que habían de creer en Jesucristo. Simeón estaba feliz de morir. Yo les pregunto, ¿realmente tú estás feliz? Porque tienes a Cristo. ¿Estás feliz? Y si no tienes felicidad, pregunta por qué, o estás viviendo en un estilo de vida pecaminoso que no te da gozo. Si te aferras a Cristo, si vives para Cristo, si le pides perdón por tus pecados, Él te va a dar el gozo y la paz que necesitas. Y podrás decir, Señor, yo quiero estar contigo. El versículo 30 dice, porque han visto mis ojos tu salvación. Él estaba feliz porque había visto al Salvador. ¿Quién es la salvación sino Jesucristo? ¿Quién es el Salvador de nuestros pecados sino Jesucristo? Aquel niño era el Salvador en persona, era el Salvador de todos aquellos que creen.
Aquel niño era el salvador de los pecados del pueblo, de todos aquellos que creen en Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Pero de cuál pueblo? Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. A todos aquellos que creen son ese pueblo, que Jesús salva de nuestros pecados. El versículo 31, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Muchas veces pensamos que Israel es el pueblo escogido por Dios, que Israel es un pueblo bendecido, pero saben, nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros recibimos estas buenas noticias acerca de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Dice Efesios 2:14, somos parte de ese pueblo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahora en Cristo Jesús nosotros somos parte de ese pueblo de Dios. No somos cualquier pueblo, somos parte del pueblo del Señor. Dios nos ha escogido, nos ha llamado, nos ha perdonado, justificado, nos ha dado vida eterna. Somos parte del pueblo de Dios. Tenemos un gran privilegio y muchas veces lo miramos como que fuera nada. No consideramos al Salvador. Tenemos al Salvador en nuestra vida. Su Espíritu Santo mora en nosotros. Somos parte de ese pueblo escogido por Dios. No nos imaginamos lo que un día veremos cuando Él regrese. Estamos aquí y nos ocupamos de muchas cosas, pero no nos ocupamos de las cosas del Señor. Creemos que lo más importante está afuera, cuando lo más importante viene, cuando lo más importante lo tenemos en el Señor, cuando lo más importante está servirle a Él, vivir para Él, morir por Él, si es necesario. ¿Qué es más importante si no el Señor? ¿Qué es más importante? Aquel que nos da la vida eterna. ¿Qué es más importante? Aquel que perdonó nuestros pecados. ¿Qué es más importante si no el Señor? ¿Para qué estás viviendo para este mundo? ¿Por qué te desvelas para este mundo? ¿Por qué buscas placer donde no lo vas a encontrar si en Jesús está el verdadero gozo? El verdadero perdón para tus pecados. Versículo 32, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Desde el tiempo pasado Jesucristo, desde el tiempo pasado nuestro Señor Dios, Él había preparado esta salvación no solo para los judíos, para nosotros también. Luz para revelación a los gentiles. Los gentiles son el pueblo no judío. Y gloria de tu pueblo Israel. En Hechos 26-23 dice que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo. ¿Pero cuál pueblo? Al pueblo y a los gentiles. Siempre hemos estado en los planes del Señor. Se nos olvida que el Señor va a venir por un pueblo, sea judío, sea gentil, sea de diferentes países, de diferentes lugares, pero un pueblo. Y nosotros, los que recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor, somos parte de ese pueblo. Luz, cuando habla de esa luz, habla de esa luz que nos ha sido dada. Jesucristo quita el pecado de nuestras vidas. Dice Isaías 9:1-2, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz le resplandeció sobre ellos. La luz de Jesucristo disipa el pecado, quita el pecado de nuestras vidas y es para nosotros. ¿Por qué es tan importante compartir el Evangelio?
Porque una persona que recibe el Evangelio, la luz de Cristo, disipa el pecado, transforma, lo trae de las tinieblas a la luz. El plan de Dios no solo fue escoger a los israelitas, sino a todos aquellos que no eran judíos, también aquellos que creen en Jesucristo. ¿Cómo se siente saber que somos parte del pueblo de Dios, que es un solo pueblo? También se le dio una advertencia. Simeón dio una advertencia a María. En versículo 33 dice: y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. José y su madre estaban maravillados, dice, de todo lo que se decía de él. Ellos estaban pensando sobre todas estas cosas y maravillados de todo lo que se decía. Esto confirmaba ser lo que se había anunciado, de que él era Dios hombre, Jesucristo, el Dios y a la vez hombre. Él era el Salvador, es el Salvador de nuestros pecados, y esto confirmaba, y por eso ellos se maravillaban. Pero el versículo 33 dice así: y José y su madre estaban, el 34, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Los bendijo a ellos, pero también les dio una advertencia a María. ¿Y qué fue lo que le dijo? Dice: dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento. Y realmente, para caída se refiere a aquellas personas que no creen en Jesucristo. Jesucristo viene a ser tropiezo para ellos. 1 Pedro 2:8 dice: y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Jesucristo es piedra de tropiezo para aquellos que no creen y que rechazan al Señor Jesucristo. Ellos vienen a ser condenados, vienen a ser juzgados, vienen a enfrentar un juicio, condenación. Juan 3:17 al 18: porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Todo aquel que no cree es condenado. Todo aquel que no cree, Jesucristo es tropiezo para él, porque él quiere vivir en su pecado, quiere seguir en su pecado, quiere abrazar su pecado, ama su pecado, y por eso no quiere venir a Jesucristo. Pero aquel que cree Jesucristo, dice, y para el levantamiento de muchos en Israel. Aquel que cree tiene la esperanza en Jesucristo, de que un día Jesucristo le va a resucitar de los muertos. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Para levantamientos, el levantamiento quiere decir para que aquellos van a resucitar y van a ser llevados con nuestro Señor Jesucristo. Un día vamos a resucitar. Un día nuestro cuerpo que muere será resucitado. Seremos levantados y llevados con el Señor. Y le dice Simeón también en el versículo 35: y una espada traspasará tu misma alma. Ahora, aquí habla de los sufrimientos, del sufrimiento que iba a padecer nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo padeció en la cruz. Se burlaron de él, fue azotado, sufrió. ¿Y ustedes creen que María no iba a sufrir al ver a su hijo? Una espada, dice, traspasará tu misma alma. Al ver a Jesús muriendo en la cruz, ella iba a sufrir.
para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. El Señor revela nuestras vidas, revela lo que hay en nuestros corazones. Ahora, Jesús es de tropiezo para ti, para tu vida. Si mueres, ¿estás seguro de que te levantarás en la resurrección? Si hoy te preguntaran, si hoy vas a morir, si hoy mueres, ¿vas con el Señor? ¿Te levantarás en la resurrección? ¿Estarás con el Señor? Es buena pregunta, porque si no sabes esa respuesta, podemos hablar y podemos ver qué dice la palabra de Dios. Y puedes decirle al Señor, te necesito. Ahora el segundo personaje que vemos es Ana. Ana, en el versículo 36 dice así: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Ahora, vamos a ver acerca de Ana. Se dice que ella es una profetisa. ¿Y qué es eso de profetisa? Tiene que ver con que, recibía revelación de Dios, así como que Dios le hablaba o algo así. No, tiene que ver con que ella proclamaba la palabra de Dios, hablaba la palabra de Dios, lo que estaba escrito. Hija de Fanuel de la tribu de Aser, una tribu que supuestamente había desaparecido, pero no, algunos de ellos de esa tribu, cuando el reino se dividió en dos, estaba esa tribu en el reino del norte, pero algunos de ellos vinieron a Jerusalén, estuvieron en Jerusalén, y por eso ella era de la tribu de Aser. Era de edad muy avanzada, era una mujer ya de edad. Dice que de edad muy avanzada, dice que había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. Ahora, algunos piensan o algunos traducen esto como que había vivido 84 años viuda. O sea, había vivido 84 años viuda. Otros dicen que había sido viuda se casó y hasta los 84 años se mantenía viuda. Entonces, por una parte, podemos decir que lo único que sabemos de ella es que es de edad muy avanzada, y servir a los 84 años no es para cualquiera. O sea, y aún puede ser que haya tenido más edad, puede ser que haya pasado de los 100 años, pero servía al Señor. Ahora, miremos aquí, no se apartaba del templo, sirviendo noche y de día, y la forma como servía era con ayunos y oraciones. Ella ayunaba, ella oraba, ella también profetizaba, o sea, proclamaba la palabra de Dios. Y muchas veces pensamos, ¿yo cómo puedo servir si ya soy alguien de edad? ¿Cómo puedo servir? Pero el Señor, si esta mujer nos da ejemplo de servicio, nos habla acerca de que no es la edad, sino realmente si queremos hacerlo, si tenemos el deseo de servir, y de día y de noche. Y muchas veces nos quejamos, hasta decimos, tenemos 2 servicios, y nos quejamos porque tenemos 2 servicios. Y esta mujer no se apartaba de noche y de día, y servía en el templo. El versículo 38 nos dice así: esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Por la providencia de Dios, por también el Espíritu Santo, ella fue guiada a ese momento cuando estaba el Señor, cuando estaba nuestro Señor Jesucristo siendo presentado en el templo. Daba gracias a Dios porque realmente era un gozo poder ver al Salvador, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención
en Jerusalén, hablaba a aquellos que esperaban, hablaba a otros del Señor Jesucristo. Y yo te pregunto, ¿nosotros hablamos del Señor a otros? ¿Cuánto tiempo llevamos aquí sirviendo en la iglesia y muchas veces no hablamos de Dios? Somos cristianos a la secreta, como decimos. Cristianos a la secreta. O sea, nadie sabe que somos cristianos. No puede ser así. Si esta mujer, siendo de edad, hablaba a otros de Cristo, ¿cuánto más nosotros que estamos aquí, conocemos la verdad, conocemos al Señor y Él es precioso para nosotros? ¿Cómo deberíamos hablar? ¿Cómo deberíamos anunciar las buenas nuevas a todos? Hoy necesitamos compartir el Evangelio. Necesitamos compartir a Cristo. ¿Estás hablando de Cristo a otros? ¿Estás sirviendo mientras estás sirviendo al Señor, así como lo hacían estas personas? Ahora, versículos 38 y 39 nos dice así. 39 y 40. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y de gracia de Dios. Y la gracia de Dios era sobre él. Ahora, aquí menciona que el niño crecía y se fortalecía. Crecía como los demás niños. Y se fortalecía, su cuerpo se fortalecía. Pero algo bien interesante, se llenaba de sabiduría. Jesús creció como uno de nosotros, pero esta parte de la sabiduría, podemos ver a Jesús cuando tenía 12 años, hasta qué punto su sabiduría había alcanzado. Yo creo que había alcanzado la plenitud de su sabiduría. En Lucas 2, 46 al 47 dice: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley. No eran cualquiera, eran los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Es que no hay nadie como el Señor a la edad de 12 años. Solo podemos maravillarnos de nuestro Dios. La gracia de Dios era sobre él. No es la gracia salvadora aquí, no es que el Señor necesitaba ser salvado, sino que más bien era la gracia, que el favor de Dios otorgado a su Hijo amado, en quien Él tenía complacencia. Jesús era al mismo tiempo receptor, pero al mismo tiempo el dador de la gracia, el receptor de una gracia merecida, porque Él sí merece, porque Él es el Dios eterno, pero también es el dador de la gracia. Ahora, Jesús cumplió con todas estas ordenanzas de la ley. Él fue perfecto en toda su vida. Solo Jesús, que vivió una vida perfecta, puede salvarnos de nuestros pecados. No hay otra manera. Nosotros somos pecadores y necesitamos arrepentirnos y pedirle a Él que nos salve. Yo te pregunto, ¿necesitas a Cristo? ¿Necesitas al Señor? Y estoy hablando, si esto no te mueve, no sé qué lo hará, pero Jesús es el único que puede salvarte de tus pecados. Simeón y Ana pudieron ver a aquel niño que era el Salvador del mundo y se gozaron y hablaron de Él a otros. Pero si te preguntaran a ti hoy, ¿te gozas por saber que Jesús es tu Salvador? ¿Lo compartes? ¿Compartes de Jesús a otros? Hermano, aquí, ¿compartes de Jesús a otro? Si Jesús es tu gozo, cuando hay algo que nos da gozo, lo queremos compartir.
Pero si no es Jesús tu gozo, no lo vas a compartir. No vas a querer ni estar aquí. Si Jesús no es tu gozo, no vas a querer ni estar aquí. Pero aquellos hombres vieron, Ana y Simeón, vieron al Salvador del mundo y se gozaron y hablaron con otras personas acerca de Jesús. Yo te quiero decir que analices tu vida, que si Jesús no es tu gozo verdaderamente, entonces no tienes a Jesús en tu corazón y necesitas arrepentirte de tus pecados y recibirle como Señor y Salvador. Si no lo estás ni compartiendo, entonces hay un problema también, porque si eres un verdadero creyente estás en desobediencia, pero si no, también puede ser que no seas un creyente y Jesús no sea tu gozo. Tienes que arrepentirte y decirle: Señor, perdóname, te necesito como Señor y Salvador. Oremos. Dios, estamos delante de ti y quiero pedirte por los que estamos aquí. Te necesitamos, Dios. Te quiero pedir por ahí, si hay alguno que no te ha conocido como Señor y Salvador, que tú obres, que tú traigas luz a su vida, que tú traigas a su vida el verse como pecador y que se arrepienta de sus pecados y que te reciba, Jesús, como Señor y Salvador. Si necesitas a Jesús, hoy puede ser el momento y decirle: te necesito, Jesús, necesito de ti. Me arrepiento de mis pecados y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Dios. Amén y amén.